Bueno, buenos días y buenas tardes. Buenas tardes al expositor y bienvenidos al webinar de medicina impresa en 3D. Desde España nos está acompañando el expositor, el doctor Rubén García, y los moderadores de hoy seremos mi compañera Stacy Cera y mi persona Carlos Quintero. Entonces esperamos que sea de su agrado. Buenos días y buenas tardes para el expositor, el doctor Rubén. Bueno, en el día de hoy daremos una pequeña introducción de quiénes somos nosotros. Pero antes de esto, cabe recalcar lo que son los conceptos generales, que en este caso vendrían siendo lo de la IEEE y IMBS. Bueno, primero que todo tenemos que la IEEE vendría siendo el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Esto es como una asociación mundial de ingenieros dedicado a lo que es la normalización y el desarrollo de áreas técnicas. También está dedicado a lo que es la promoción de innovación, tecnología y a la excelencia para el beneficio de la humanidad. Ahora tenemos el término de IMBS, que esta vendría siendo la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología. Este es un grupo de la IEEE dedicado al estudio de la ingeniería biomédica. Es, por así decirlo, la sociedad internacional más grande del mundo de ingenieros biomédicos, y esta organización actualmente consta con 12.000 miembros distribuidos en 97 países. Ahora le paso el micrófono al primer moderador, Carlos Quintero. No, disculpen. Bueno. Te lo agradezco. Lo que pasa es que sabes que por mí no hay problema, pero acuérdate que... Bueno, ahora sí podemos continuar con quiénes somos nosotros. Nosotros pertenecemos al capítulo técnico estudiantil de la IEEE y MBS de la Universidad Latina de Panamá. Nosotros somos una agrupación comprometida con lo que es la promoción y divulgación de la expansión y el avance de la biomédica y carreras afines de Panamá. Proporcionamos un espacio activo de crecimiento y productividad estudiantil con las herramientas necesarias para lo que es el desarrollo profesional. Ahora sí, Carlos, te paso el micrófono. Ok, como ya había mencionado, ahora vamos a presentar al expositor del día de hoy, que es el doctor Rubén García. Él es un ingeniero técnico en mecánica por la Universidad del País Vasco, EHU. Cuenta con un máster en ingeniería biomédica por la Universidad de Barcelona y un posgrado en imagen médica e impresión 3D por la UPC. Actualmente se encuentra realizando el doctorado en la EHU de implementación de tecnologías 3D en los hospitales y trabaja como responsable técnico de la plataforma de impresión de impresión del WIS Biocruces Vizcaya, además de como ingeniero del IDI en el Departamento de Innovación del Hospital de Cruces desde el año 2016. Entonces, doctor, le cedo el micrófono y la pantalla para que pueda dar inicio al webinar. Vale, muchísimas gracias por la invitación, por la presentación. Es un placer poder estar con vosotros. Voy a compartir la pantalla. Si no me he equivocado, lo veis bien, ¿verdad? Sí, se observa. Vale, perfecto. Bueno, como comentaba Carlos, bueno, yo me llamo Rubén García, soy ingeniero biomédico y bueno, estoy haciendo el doctorado en toda este área que tiene que ver con la impresión 3D médica. Esto fue una aventura que empezó en 2015, porque por entonces yo trabajaba como ingeniero de innovación en este hospital, ahora os contaré en cuál. Y bueno, pues a raíz de ello pues surgieron varias iniciativas y entre ellas el implementar este tipo de tecnologías 3D en nuestra práctica clínica. Os voy a comentar un poco pues
toda esa trayectoria que hemos tenido y toda esa experiencia que hemos vivido, pues compartirla con vosotros, y me gustaría dejar un hueco al final para que podamos también hablar y debatir y que hagáis las preguntas que consideréis. Y bueno, pues empezamos. Como os decía, yo formo parte de un instituto de investigación médico que está asociado a un hospital referente dentro del País Vasco. Es un área, es una comunidad que está en España, está en el norte de España. Somos de una comunidad que es pequeña, pero que tiene mucha población. Y bueno, tenemos varios hospitales, entre ellos el Hospital de Cruces. El Hospital de Cruces es, dentro de lo que es el País Vasco, es el hospital referencia. Aquí ya no hablamos solo de hospitales, sino que hablamos de organizaciones sanitarias integradas, y esto es un hospital que está asociado, en nuestro caso, a 11 centros de atención primaria. Mezclamos la atención primaria con la hospitalaria porque al final tiene que vincularse pues todo lo que tiene que ver con la historia clínica del paciente y cómo evoluciona ese paciente y cómo se le hace el seguimiento, pues se entiende que tiene que ser hospital unido a la atención primaria. En lo que es el hospital, porque es un hospital, ya os digo, referente, es un hospital terciario, es un hospital de alta especialización. Y en el que se hacen muchas cirugías. Aquí es un hospital que tenemos más de 800 camas, 33 quirófanos, pero igual es más sorprendente el número de cirugías que hacemos anualmente, que son 31.000. El nivel asistencial es brutal y eso hace que se vean muchos pacientes y que además se haya especializado en tipos de cirugía en las que somos, pues eso, referentes a nivel de la zona norte. Pacientes de otras comunidades vienen a este hospital cuando es una cirugía compleja. Eso nos hace poder impulsar tecnologías como esta que seguramente hagan más falta en aquellas cirugías que son difíciles, no en lo que es el día a día, pero sí en lo que es más difícil. Por empezar un poco por el estado del arte, seguramente que todos conocéis, habéis oído hablar, porque al final la impresión 3D está muy de moda, y eso es bueno y es malo a la vez. Voy a intentar explicarlo en la presentación, y bueno, simplemente pongo aquí estos casos que seguro que muchos de ellos lo habéis visto: usar la impresión 3D como herramienta para el desarrollo de órtesis adaptadas a personas. Nos permite una personalización de esa órtesis o de ese elemento que nos va a dar movilidad o nos va a sustituir un miembro del cuerpo. Esa adaptación va a hacer que para el paciente sea más cómodo y seguramente pues, sea más usable, digamos. Luego, además, viene toda esta parte de lo quirúrgico, ¿no? De lo que va dentro del cuerpo. O sea, ese es un caso que se desarrolló en la universidad con la Universidad de Salamanca, y es un paciente real al que se le han implementado pues, estas costillas en titanio. Es un esternón y costilla. Ese es otro caso de Alemania en el que se ha hecho pues la parte del cráneo se ha fabricado en PIC, en un material que es biocompatible, y se le sustituyó personalizado a medida ese elemento. Otras noticias de pues, desarrollos de prótesis de muñeca personalizadas aquí también en Andalucía. Bueno, y otras áreas pues de la fabricación, por ejemplo, de medicamentos. En todo esto hay, como en todo, hay mucho que son noticias, y son noticias que al final, pues ya sabemos que la prensa a veces es más sensacionalista y gustan, y al final es algo que a nivel social pues tiene mucho impacto, ¿no? Pero hay, por ejemplo, en la fabricación de medicamentos todavía estamos en fases todavía inmaduras tecnológicamente hablando. Queda mucho todavía por desarrollar, y entonces por eso estamos en una fase en la que se mezcla el mundo de la aplicación clínica con la del desarrollo, la investigación, etc. Eso se puede ver mejor con el tema de la bioimpresión. Noticias como esta, ¿no? De que se fabricó el primer corazón, que iba a ser una revolución en el trasplante de órganos. Bueno, pues es que al final son noticias, eso no deja de ser
una fabricación de una estructura que se puede parecer a un corazón, pero de ahí a poder implantarse en un cuerpo son muchos saltos, mucho desarrollo tecnológico el que queda, mucha investigación y mucho estudio clínico que tiene que ir acompañando todo esto. No estamos en ese punto todavía, en esa parte de bioimpresión. Sí lo estamos en la parte de la planificación y fabricación de modelos anatómicos para preparar las cirugías. Sobre todo la charla la voy a enfocar en esto porque realmente es lo que más impacto está teniendo, pero sí que es verdad que vamos a hablar también de bioimpresión y de otros desarrollos de investigación que estamos haciendo. Me voy a remontar en la historia para hablar de esa parte de los modelos anatómicos y de lo que significan, porque esto hay que entenderlo desde el inicio, ¿no? La medicina siempre ha sido algo, ha tenido una componente mística, ¿no? De brujería, desde que los indios, ¿no? Pues parecía que sanaban a las personas pues, con un componente mágico. Ahora, con el desarrollo de la medicina, fuimos pudiendo abrir a animales, abriendo a las personas, viendo lo que pasaba dentro y entendiendo mejor cómo se podrían corregir ciertas patologías. Pero sí que es verdad que aunque vayamos evolucionando en todo esto, esa componente mística la seguimos teniendo. Cuando vamos al médico, cualquiera de nosotros, sobre todo con los cirujanos, les vemos como dioses porque estamos en sus manos. Ellos nos cuentan y nosotros aceptamos. No entendemos muy bien lo que nos puede pasar dentro y confiamos plenamente en ellos. Y ellos cada vez han tenido más herramientas para poder hacer lo que hacen de una forma más precisa. Y sobre todo la mayor de las herramientas que ha conseguido esa transformación y esa mejora de los procedimientos quirúrgicos ha sido la imagen médica, la radiología. La radiología, que es algo muy nuevo. Si pensamos en su evolución, en 1896 es la primera vez es cuando se inventaron los rayos X y cuando se usaron por primera vez en un paciente. Unos años más tarde, en 1971, se desarrolló el primer TAC, el primer elemento que nos permitía, unos años más tarde, 100 años más tarde, nos permitía tener una volumetría del cuerpo humano, tener a nivel tridimensional la anatomía de ese paciente, tenerla en una pantalla. Lo mismo pasó con la resonancia magnética, 7 años más tarde, que nos permitía, además de ver el hueso, ver también los órganos. Fijaros que estamos hablando de 1978. Esto ha sido antes de ayer. Y añado esta fotografía porque esto también es interesante. En 1984 fue la primera patente de una máquina de impresión 3D en estereolitografía. Como veis, yo nací en 1985. Esto ha sido antes de ayer y los médicos han tenido que adaptar a esto en un corto plazo de tiempo. Igual a nivel industrial los cambios son mucho más rápidos porque te lo exige la industria, pero en la medicina es muy difícil cambiar tu proceso de un día para otro. Y esto es algo clave también porque cuando hablamos de tecnología también tenemos que hablar del cambio cultural que tenemos que hacer en los hospitales para conseguir que los clínicos absorban todo este tipo de conocimientos. Bueno, como os decía, esto no es nuevo. En 1981, este cirujano cráneo-maxilofacial desarrolló, a partir de esos TAC que tenía, por explicarlo todo, nosotros cuando hacemos una resonancia magnética o un TAC, tenemos una imagen tridimensional. Esa imagen tridimensional del paciente está cortada por diferentes capas que llamamos, la imagen es una imagen DICOM y son pues sucesivos cortes de lo que es el paciente y no dejan de ser fotos en 2D apiladas. Entonces este cirujano cráneo-maxilofacial dijo, bueno, pues si yo cojo esas fotos apiladas y las con un molde de titanio las corto, puedo ir poniéndolas una encima de otra y tener una reconstrucción tridimensional.
Bueno, pues esto lo hizo este señor junto con un radiólogo y un ingeniero. Eso fue la primera impresión 3D médica que se ha hecho en la historia, por un equipo multidisciplinar además, ingeniero, radiólogo y clínico. Y es como ahora estamos haciendo las cosas. Es un trabajo multidisciplinar en el que depende del papel de cada una de esas piezas. Es muy interesante porque al final lo que estamos haciendo con la fabricación aditiva y la imagen médica es exactamente lo mismo, lo que pasa que con tecnologías más avanzadas. No estamos haciendo un recorta y pega, sino que lo hemos profesionalizado y lo podemos hacer con máquinas. Todo esto que nos aporta, estamos hablando de que además de, bueno, todo esto que veíamos, ¿no?, de la imagen médica, lo estábamos viendo, pues, como comentábamos, en una imagen 2D, luego pasamos a verla en una imagen 3D, pero todo eso estaba dentro de una pantalla. Y esa pantalla al final no deja de ser una pantalla bidimensional en la que el análisis de la imagen depende de tu capacidad mental, en este caso de la capacidad del cirujano de entender esa anatomía tridimensional. A veces además, y el cuerpo lo que tiene es que tiene anatomías muy complejas y a nivel tridimensional muy extrañas, ¿no? Y entender esas anatomías es difícil. El dar el salto a la impresión 3D y sacar de la imagen de la pantalla esa anatomía imprimiéndola, nos aporta una habilidad más, que es la del tacto. Y eso hace que podamos entender mucho mejor esas anatomías. Como os decía, esto parece sencillo, pero hablamos de una transformación digital que no depende solo de las personas ni del desarrollo tecnológico. La tecnología está, pero sí que es verdad que para empezar a usarlo hay que cambiar los lenguajes, las rutinas, encontrar también un valor real y liderar todas estas cosas con nuevas habilidades. Y ahí está un poco el kit de la cuestión, de cómo conseguimos los ingenieros, ¿no?, entender a los clínicos y que ellos también nos entiendan a nosotros. Cuando eso ocurre es cuando la tecnología empieza a ayudar y empezamos a entender para qué podemos emplearla y para qué les puede ayudar a ellos. Todo esto también, o sea, antes de empezar a entrar en detalle, sí que me gusta y me parecía importante decirlo, nos está pasando con otras tecnologías. No debemos caer tampoco en la fascinación tecnológica, porque todo esto tiene también un riesgo de convertirse en una moda. Y la tecnología en sí misma no es un medio, o sea, es un medio, no es el fin en sí misma, ¿no? Y eso también es importante entenderlo, porque esto no es cuestión de imprimir un montón de trofeos, sino ver dónde esas impresiones están ayudando de verdad, porque todo ese proceso está suponiendo también un gasto a nivel sanitario. Esto es en la escuela del Hospital de Cruces. Se hicieron unos talleres con pacientes jóvenes que están ingresados por diversos motivos y se hicieron, pues, a nivel, pues, para dinamizar un poco su estancia, se hicieron unos talleres de impresión 3D. Es espectacular ver cómo chavales de menos de 15 años son capaces de diseñar y utilizar tecnologías de fabricación aditiva como es la tecnología de impresión 3D. Y eso nos habla de la democratización tecnológica y de lo cerca que está la tecnología de las nuevas generaciones. Eso es muy bueno porque podemos hacer muchas cosas y no dependemos de perfiles súper especializados, pero también tiene un riesgo, y es que sobre todo en los hospitales abre brechas de seguridad. Y eso es lo que ha ido pasando a nivel mundial en todos los hospitales, y es que de repente, pues, cirujanos, clínicos compraban impresoras y se ponían a imprimir productos. Y eso no puede ser porque lo que estamos fabricando acaba siendo un producto sanitario a medida y puede tener un impacto en el paciente, y todo eso tiene que estar controlado. No estamos imprimiendo juguetes, no estamos imprimiendo, ya os digo, trofeos, estamos haciendo una labor asistencial que tiene que estar dentro de un marco legal.
eso también os lo quiero contar luego. Os hablaré también a nivel regulatorio de cómo estamos en la Unión Europea. Sí que es verdad que en América la FDA en su momento contemplaba este tipo de productos de otra manera. Ahora está virando un poco su opinión, pero bueno, que más o menos estamos a nivel mundial un poco todos alineados con esto. Me gusta mucho esta diapo, la he utilizado desde que empecé a contar todo esto, porque es un chiste, pero no lo es. Realmente la tecnología ha llegado para quedarse, las nuevas generaciones, como decía, ya han olvidado lo que hemos heredado otros y solo ven que las tecnologías les pueden ayudar y les aportan un valor extra. Y eso es lo que nos demanda la sociedad, es lo que nos demandan los nuevos profesionales que tenemos en las organizaciones. Y por eso tenemos que impulsar estos cambios. Los ingenieros biomédicos creo que somos clave para entender bien esta tecnología, entender bien la clínica y mezclar estos mundos y conseguir que esto se engrane y que esto se use para el beneficio de los pacientes. Por entender, como os decía, un poco cuál es el proceso de la impresión 3D, en 2015 empezamos a montar este proyecto que llamamos Kiru de Viru. Aquí en el País Vasco hay un idioma que se llama el euskera y bueno, pues el acrónimo viene un poco del euskera. Y bueno, pues la idea de ese proyecto era implementar la tecnología de impresión 3D dentro de los servicios de radiología. Ahora os explicaré por qué dentro de los servicios de radiología. Ahí tenemos a la doctora Ainhoa Pandiaga y Olivia, que han sido las líderes de este proyecto, clínicas en ese servicio. Y bueno, ahora entenderéis bien por qué en rayos, ¿no? Nosotros estamos hablando de que tenemos una imagen médica, como decía, fileteada en diferentes alturas, ¿no? El TAC va cogiendo capas de nuestro cuerpo en función del detalle que queramos. Esos cortes se hacen con un mayor o menor espesor. Entonces, lo que al final acabamos teniendo es una multitud de imágenes bidimensionales que nos permiten tener una reconstrucción tridimensional. Esa reconstrucción tridimensional hay que matematizarla y hay que generar una malla 3D. Cuando lo vemos en la pantalla vemos una volumetría, pero eso todavía no está lo que llamamos segmentado. No tenemos una imagen anatómica creada. Esto lo hacemos con software. Hay diferentes softwares con los que podemos generar estas mallas. Y lo que acabamos haciendo no deja de ser, con diferentes herramientas de segmentación, pintar sobre la imagen y generar volúmenes 3D. A partir de estos volúmenes tenemos diferentes herramientas de fabricación, diferentes tecnologías, también software para preparar esas mallas, esos modelos 3D, para prepararlas para fabricarlo, y luego diferentes tecnologías que luego también os contaré cuáles tenemos para fabricar esas anatomías. Al final el objetivo es tener ese modelo anatómico en la mano para su uso, ya sea en una planificación quirúrgica o en docencia, entrenamiento y simulación. Os decía la importancia, ¿no?, de vincularlo al servicio de radiología. Hay multitud de técnicas de diagnóstico por imagen, hay multitud de técnicas de análisis de esa propia imagen. Y bueno, ellos son clave en ese procedimiento y no dejemos de entender que lo que estamos generando es un modelo que apoya la decisión o que está apoyando el diagnóstico sobre la imagen. Entonces, es una herramienta habilitadora de un proceso de la imagen. Y eso es importante también que se entienda porque a veces los ingenieros entramos aquí y parece que nosotros somos los encargados de hacer un diagnóstico clínico y no. Nosotros acompañamos con la tecnología, es el radiólogo el que diagnostica con la imagen. Es un trabajo multidisciplinar que acompañamos, pero la dependencia y la decisión y las competencias son del radiólogo que diagnostica a ese paciente. Todo esto no lo decimos solo nosotros, está publicado en multitud de revistas. Esto lo fuimos, sobre todo ya os digo, allí en América hay la Sociedad de Radiología de América del Norte tiene unas guías para cómo usar la tecnología, en qué áreas se debería de usar. Sí que es verdad que esto depende también mucho de los países, de los hospitales, de las herramientas tecnológicas que tienen.
Pero bueno, son artículos muy interesantes porque es algo que deberíamos de replicar a nivel de países y bueno, pues nosotros seguimos muy de cerca lo que hacen allí. Bueno, múltiples aplicaciones que hablan de que el radiólogo tiene que estar en el centro de esto, sobre todo en lo que tiene que ver con la planificación quirúrgica y lo que va a ser diagnóstico clínico y lo que va a ser ya uso en la clínica. Pero como os decía, sí que nuestro papel como tecnólogos es clave. Es clave porque la impresión 3D de repente ha explotado, ¿no? Hablamos de que en el 84 aparecen nuevas tecnologías, pero es que resulta que no ha aparecido una tecnología, igual estamos acostumbrados a ver las típicas máquinas, ¿no? que generan pues un hilo de bobina, tal, pero es que la impresión, la tecnología de manufactura aditiva, que es realmente el concepto correcto, tiene diversas subtecnologías. Aquí podéis ver un cuadro que es muy interesante de todas las tecnologías que existen, que cuelgan y que cada vez van creciendo más, porque este mapa tiene ya unos meses y seguro que han aparecido nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que nos permiten imprimir en materiales de resina, en materiales plásticos, en materiales que son termosensibles, en materiales que se solidifican con un láser, que hacen microsoldaduras, por ejemplo, de un polvo de titanio y podemos fabricar en titanio, que podemos fabricar en modelos que pueden ser flexibles. Todo esto nos lo permiten hacer diferentes tecnologías y somos nosotros los tecnólogos los que conocemos este campo como para también saber decidir qué es lo óptimo en función de la petición. Todo esto lo contamos también dentro y se lo contamos a los clínicos, porque creemos muy importante también acercar la tecnología y hablar en el mismo idioma con ellos. Y por eso pues montamos todos estos cursos de formación, ya hacemos anualmente, un curso de formación anual. Hasta ahora hemos formado a más de 60 clínicos. Estos datos se han quedado obsoletos, ahora me estoy dando cuenta, o sea, porque hasta ahora creo que hay más de 30 radiólogos formados en la tecnología de impresión 3D. Y luego además tenemos un programa de formación también para técnicos de radiología y para ir formando a este tipo de nuevos perfiles en estas técnicas. Y ahora también diréis, seguro que habéis oído, ¿no? que bueno, hay muchas empresas que se dedican a esto. Entonces, cuando llegamos a transferir una tecnología o una idea, ¿no? Decimos, joder, pues ya hemos conseguido, ¿no? Que la impresión 3D hemos demostrado, se ha publicado, está absolutamente demostrado que la tecnología de impresión 3D está ayudando a mejorar los procesos clínicos. Pues ya está, ¿no? Se salta el sistema productivo y ahí entran las empresas. Aquí no ha sido del todo así, porque si entendemos el proceso dentro de todo este proceso estamos hablando de una planificación quirúrgica, de unas decisiones sobre la imagen médica y todo eso es una decisión clínica que forma parte de lo que es la medicina, no depende tanto de la empresa. Entonces, es por eso y por otro detalle también muy importante, que es la velocidad que se necesita en estos procesos. Pensar que, por ejemplo, luego os contaré los casos clínicos concretos, pero, por ejemplo, en las reconstrucciones por ejemplo, un accidente de alto impacto, un accidente de coche en el que hay una rotura de una pelvis, esa pelvis se rompe por X, se hace, digamos, un puzzle y se tiene que reconstruir con placas de titanio. Esas placas de titanio antes se preparaban dentro de la cirugía y se adaptaban al paciente con el paciente. Ahora lo que estamos haciendo es fabricar el modelo antes a partir de su imagen médica y las placas se doblan con el modelo y no con el paciente. Y ya se llevan a la cirugía dobladas y se ahorra un tiempo quirúrgico. A este tipo de pacientes se les opera en cuestión de 48 horas. Así que lo que intentamos conseguir en esas 48 horas es tener la imagen, tener el TAC, tener la imagen médica, poder segmentarla, imprimir el modelo y tener el modelo
antes de la cirugía. Pensar que las tecnologías de fabricación son lentas y imprimir una hemipelvis de ese tipo puede llegar a durar más de un día de fabricación. Entonces el margen que tenemos es muy corto. Ya solo por el tema de la logística sería inviable hacerlo con las empresas. Por eso este concepto de fabricación in-house es el que está impactando de una forma más clara en los hospitales. Os voy a contar algunos casos clínicos para los que lo usamos. Bueno, este es uno de los casos así más espectaculares que hacemos, que es para la patología que se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esto es una patología en la que, bueno, las paredes del corazón se van engrosando y se va bloqueando la salida o los flujos de sangre dentro del corazón. Esto genera pues, problemas de muerte, como hemos podido ver, pues, sobre todo, por ejemplo, temas de muerte súbita, como se ve en los futbolistas que quedan desplomados, pues ese tipo de paciente. ¿Cuál es el tratamiento para este tipo de patología? Lo que se hace es una ablación, se hace un corte del músculo del corazón. Y esto se hace en una cirugía corazón abierto con un instrumental médico con el que accedemos a ese área de interés y vamos cortando la pared cardíaca. Ahí veis lo que ve el cirujano. Esto es lo que ve el cirujano en la cirugía. Y eso que veis ahí al lado son las herramientas, esto es el instrumental quirúrgico que utiliza para cortar esa parte interna del corazón. Aquí veis imágenes de la visión que tiene el cirujano. O sea, va completamente a ciegas a cortar ese corazón en muchos de los casos, depende de su experiencia, de su pericia, etc. Tienen imágenes endocavitarias para poder ver lo que está pasando allí, pero sí que es verdad que están muy limitados por el campo de visión. Lo que se hace en este caso es utilizar un instrumental basado en la impresión 3D, a partir del cual se fabrican esos modelos anatómicos partiendo de la imagen del paciente, se marcan las alturas en las que se va a hacer el corte y lo que se hace es un corte de la anatomía en función de lo que se ha marcado en el instrumental que se va a utilizar y basado en esos modelos anatómicos. El resultado es que les permite ser mucho más agresivos en la cirugía y eso hace que también se acorten tiempos quirúrgicos y haya un beneficio para el paciente en ese sentido. A nivel de guías quirúrgicas también se está utilizando, por ejemplo, la tecnología de impresión 3D para el desarrollo de instrumental específico para paciente. Y estos son guías que son a medida. Estos son elementos que se colocan en el paciente que solo tienen una posición y que guían o orientan de una forma muy directa un área de interés. Lo que os comentaba antes también, el tema de las reconstrucciones óseas, yo creo que es aquí donde la impresión 3D tiene un mayor impacto o donde mejor se puede medir su impacto a nivel económico. Aquí hablamos de una reconstrucción, en este caso de una hemipelvis, en el que el acceso también es muy complejo, en el que el acceso incluso puede suponer la muerte del paciente por el tipo de anatomías que tienes que cruzar para llegar a ese área de reconstrucción y el poder... Previamente, antes de tener los modelos 3D, estábamos haciendo casi prueba de error. Se metía un elemento que era moldeable, se colocaba en el paciente, se sacaba ese elemento moldeable y luego se moldeaba la placa final de titanio en base a cómo era esa anatomía, que la de cada uno es muy diferente. Lo que estamos haciendo ahora es, en la mayoría de los casos, tenemos una pelvis que está sana, que se ha roto solo una. Entonces, cogemos esa pelvis sana, hacemos una impresión en espejo y en esa impresión en espejo ya se preconforman las placas y se llevan al quirófano dobladas. Eso lo que genera es un ahorro de tiempos y también pues, una ayuda en lo que es la práctica clínica habitual.
Todo eso también se hace no solo en trauma, sino se hace también a nivel de maxilofacial, pues con fracturas pues, de la base ocular o fracturas, digamos, de mandíbula. Y bueno, otras aplicaciones en las que, por ejemplo, sí que interviene mucho más el diseño y nuestro papel como ingenieros, que es el tema del desarrollo de moldes de braquiterapia. Aquí hablamos de técnicas en las que, bueno, se le va a dar una radioterapia al paciente. En estos casos, veis las fotos ahora de lo que se venía haciendo hasta ahora, se hacía como un emplaste para dejar fijo al paciente, y lo que veis ahí son como una especie de canales por los que va un hilo que genera una fuente, una emisión de radiación, y va quemando la zona de interés pues, para hacerle esa terapia de radioterapia. ¿Qué es lo que pasa? Que al final la precisión aquí, pues como estáis viendo, pues se dificulta. Lo que estamos haciendo con la impresión 3D es generar máscaras personalizadas para sus pacientes. Podemos planificar y a partir de esa imagen médica generar ese modelo personalizado para ese paciente y darle un tratamiento personalizado a ese paciente con un sistema adaptado a él de manera exclusiva. A nivel de este tipo de herramientas personalizadas, tenemos otros casos de éxito, como son también, por ejemplo, este caso liderado por el doctor Fernando Velasco, un neurólogo de nuestro hospital, a través de lo que, por ejemplo, en este caso son patologías en las que hay una distonía oromandibular, es una distonía en la que, como veis en esta imagen, la paciente pues tiene una alteración y el músculo, digamos que está comprimido y tira de la mandíbula hacia uno de los lados, y el tratamiento es infiltrar toxina botulínica en ese músculo para relajarlo. ¿Qué pasa? Que hasta ahora esa técnica se hacía con mapas faciales, es decir, se infiltraba la toxina pues, de una forma un poco, pues, también por la pericia, por esos mapas faciales que tenían y por la experiencia. Y bueno, ahora lo que hemos desarrollado pues son una guía que dirige directamente la punción a un músculo y a un punto concreto. De esta manera controlamos cómo se está haciendo la técnica y no hay una variabilidad clínica o una dependencia del cirujano que lo hace. Bueno, estos son diferentes modelos anatómicos que hemos fabricado. Hemos hecho más de 400 casos. Estos son algunos de los ejemplos en modelos anatómicos, también en materiales que son multicolor. O sea, aquí podemos ver un riñón con un tumor, un páncreas también con un tumor, el duodeno, bueno, pues, aquí una alteración en la tráquea. Bueno, diferentes casos en los que hemos ido trabajando. Otra de las aplicaciones o grandes aplicaciones que tiene todo esto es el tema de la comunicación con paciente. Aquí esto tiene un valor añadido brutal, porque al final podemos explicarle al paciente con su imagen médica qué es lo que se le va a hacer a ese paciente. Bueno, como os decía, esta es un poco nuestra trayectoria. Empezamos haciendo poquitos casos y poco a poco, cuando vamos dinamizando su uso, pues vemos que la aplicación de la tecnología cada vez es mayor. En el 2021 llegamos a hacer hasta 84 casos, 81 en 2020. Fijaros también que han sido los años que ha habido COVID y aún así se ha mantenido un poco ese número de peticiones, y eso habla de lo integrado que está esto en la práctica clínica, ¿no? Que aunque hayan bajado hasta un 25% las cirugías que se han realizado en el hospital, se han seguido pidiendo casos. La aplicación para la que se han pedido esos casos, en la mayoría planificación para preparar esa cirugía, pero también mucho para comunicación con paciente, el entrenamiento de esa cirugía personalizado, y luego además pues la docencia o preconformar placas, entre otras cosas. Les pasamos una encuesta además para tener un control de calidad de lo que hacemos, y bueno, pues el impacto es enorme, sobre todo en algunas áreas. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? 4,39 sobre 5 valora que el modelo impreso de la planificación quirúrgica le aporta más información que lo que tenía virtualmente. 4,8 sobre 5
que el paciente además se ha mostrado más receptivo cuando ha tenido su modelo en la mano, se lo ha explicado con su modelo. 4,22 frente a 5 creen que ha influido además en el resultado quirúrgico de una manera positiva. 4,67 sobre 5 dicen que además ha facilitado la comunicación entre los compañeros y eso ha hecho también que vayan a una cirugía más tranquilos. Todo no es bonito y me gusta también poner estas imágenes porque a veces pasan estas cosas y esto no es dar a un botón, no es pulsar a una máquina y aparece un modelo por arte de magia. Hay mucho de experiencia detrás y mucho de técnica también. Por eso es importante también que aunque se democratice la tecnología, haya tecnólogos como nosotros que puedan apoyar esto dentro de los hospitales. Como os decía, esto no es cuestión de imprimir trofeos y esto lo quiero remarcar y por eso lo he puesto ya también de forma específica. Esto depende de encontrar una implementación real, encontrar dónde esto tiene un valor. Como os decía, porque además de repente a nosotros esto nos llegó como un mazazo. En este año aparece una nueva regulación europea, en nuestro caso es la 2007-745, la MDR de productos sanitarios, en la que habla de todas estas actividades de fabricación de una forma más específica. Y aquí sí que habla de que, bueno, pues todo esto o lo estamos haciendo dentro de un marco de la investigación o tienes que tener una licencia de fabricación de productos sanitarios a medida. Esto es importante porque, bueno, puedes pedir una licencia de fabricación de productos sanitarios a medida como un hospital, o sea, ser un hospital fabricante y fabricar in-house. Pero bueno, requiere de una preparación de una documentación muy importante y no es algo banal. Ya les digo, pueden convivir esos dos mundos en el que estamos fabricando productos para la clínica y en las que estamos también fabricando elementos para investigación. Vale, ahora, bueno, pues, también he puesto eso porque dices, bueno, entonces yo voy a empezar a montar algo así. ¿Qué tecnología, qué material utilizo? Yo os voy a contar un poco lo que tenemos nosotros. Como os decía, sí que es importante entender que hay a veces que ese modelo virtual 3D es suficiente para el clínico, no hace falta imprimir todo. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta. A partir de ahí, hay diferentes opciones. Podemos imprimir en materiales flexibles, en materiales rígidos, multicolor, monocolor, materiales que son biocompatibles, materiales que pueden estar en contacto con un paciente con tejido mucoso o que pueden estar en contacto con elementos pues eso, internos del cuerpo. Bueno, el abanico es espectacular, cada vez aparecen más materiales, más tecnologías. De hecho, un poco los avances van más en el tema de los materiales que en el de las propias tecnologías. Y estas son las que nosotros tenemos. Nuestro laboratorio está compuesto por 3 salas. Una de ellas es donde están los equipos y ahí es donde veis un poco parte de ellos. Tenemos 2 máquinas de tecnología que llamamos FDM. La tecnología FDM, esta tecnología que nos permite imprimir por hilo, ¿no? Tenemos una bobina que pasa por un extrusor, se va calentando y se va derritiendo. Es una especie de churrera que trabaja por capas y va fabricando los modelos en 3D de abajo a arriba. Estas tecnologías han tenido un alto impacto porque el precio es muy bajo. Podemos comprar máquinas de este tipo por menos de 500 euros. Sí que es verdad que son máquinas que nos permiten hacer prototipos, pruebas, pero no productos finales. Eso lo tenemos que tener muy claro porque, bueno, en muchos hospitales se sigue trabajando con esas máquinas como si fuese un elemento de fabricación definitivo y eso es un riesgo muy importante que se está asumiendo. Para dar producto final tenemos otras máquinas, otras tecnologías que han aparecido, como son la estereolitografía. Aquí veis una máquina de la marca Forlabs y otra máquina que en este caso es de Stratas. Esta es una Object. La de la izquierda, la naranja, trabaja en monocolor, nos permite tener productos que tienen un material que está certificado y tienen componentes de fabricación
que tienen biocompatibilidad, y en el otro tenemos una máquina que nos permite hacer multicolor y multimaterial. Vale, el tema de la deposición fundida FDM, que os decía, este material lo que nos permite es hacer prototipos. Sí que es verdad que podemos fabricar con él diferentes modelos anatómicos, pero tenemos que tener cuidado porque si su uso va a ser intraquirúrgico, bueno, es un material que imprimimos que es poroso, que no está certificado y bueno, pues realmente el precio es muy bajo, pero también es una tecnología que genera más problemas. A nivel de estereolitografía tenemos múltiples también diferentes tipos de equipos que podemos comprar y en este caso nos permite trabajar con materiales ya técnicos, flexibles, bueno, con comportamiento mecánico, etc. Aquí lo que tenemos, realmente en la estereolitografía lo que tenemos, en vez de un hilo que se derrite, tenemos un láser que va solidificando. PolyJet es una tecnología que nos permite trabajar en multicolor, multimaterial, y aquí sí lo que tenemos es un área de trabajo en la que bueno, podemos fabricar modelos anatómicos, en la que podemos ver diferentes patologías dentro de esa propia impresión. Como os decía, la clave ya no solo es la tecnología, es la comunicación entre los profesionales. Hablamos de la comunicación entre los clínicos, los ingenieros, los radiólogos, y que todo esto genera también una curva de aprendizaje entre el equipo. Esto es una de las cosas que es más clave, porque como ya veis hay multitud de tecnologías y también te podrías perder en seleccionar cuál es lo óptimo. Hay que entender bien a lo que necesita el clínico y ofrecerle cuál es la mejor tecnología para ese caso concreto. Luego también es nuestro papel como técnicos, ¿no? Como os decía, no es dar un botón, hay muchos problemas que surgen vinculados a la fabricación. Y bueno, pues es un papel nuestro porque también eso genera errores en lo que es la propia fabricación. O sea, cuando fabricamos un modelo tenemos que tener un control de calidad de lo que estamos haciendo. Tenemos que medir cuánto estamos fallando en nuestro proceso también de fabricación, porque puede ser que esa tecnología haya fallado por lo que sea. Como os decía, los costes, ya lo podéis ver, lo que fabricamos, una mandíbula la podemos estar fabricando con 1 euro de material en tecnologías FDM, con 10 euros de material en tecnologías estereolitográficas y con 100 euros de material en tecnologías de impresión multijet. Vale. Esto me parece también que es bastante clave y llegados a este punto, y es que entendamos que estamos partiendo de una imagen del paciente para fabricar anatomías y eso está interviniendo en una planificación quirúrgica, ¿no? Eso nos está ayudando a mejorar una cirugía y está formando parte del diagnóstico del paciente. Todo eso ya empieza a ser práctica clínica y, como os decía, en nuestro caso, bajo la MDR, necesitamos una licencia que nos permita fabricar ese tipo de productos. Sí que es verdad que todo esto está muy en la innovación y en la investigación y está muy ligado, porque al final esos modelos anatómicos en muchos casos nos están permitiendo hacer otro tipo de cosas y nos está permitiendo investigar, por ejemplo, en áreas pues como la simulación, la recreación de la cirugía, el entrenamiento, etc. Y además en otras áreas como puede ser también la bioimpresión. Y todo este mundo empieza a relacionarse y empieza a alimentarse desde la clínica hasta la investigación. Os digo esto antes de explicaros otros desarrollos que hemos hecho a nivel de investigación. Montamos un escáner de fotogrametría a partir del cual podíamos desarrollar máscaras 3D o mallas 3D de paciente. En este caso ahí veis a mi hijo con unos meses, que fue el paciente cero, al que le hicimos su primera reconstrucción 3D, de cara también a empezar a validar este tipo de equipos. La resolución tridimensional que tenemos es brutal y eso nos permite además pues, dar ese salto desde la adquisición hasta la impresión de elementos adaptados a los pacientes. Durante el COVID, obviamente esto fue un boom, ¿no? La impresión 3D se postuló como una de las tecnologías que se tenía que quedar en casa de los hospitales. Aquí se montó un grupo de trabajo a nivel estatal en el que formamos parte. Además, presentamos un proyecto
conjunto para el desarrollo de hisopos a medida. Y bueno, pues en ese proyecto seguimos colaborando con diferentes hospitales nacionales y con el CSIC, que es un centro de investigación aquí está. Además, tenemos otro tipo de financiaciones, formamos parte de una plataforma nacional de biobancos y biomodelos, donde lideramos un grupo que tiene que ver con la impresión 3D. El salto de toda esta tecnología y la I+D en plástico, digamos, o en tecnologías que son duras, es muy alto frente al tema de la bioimpresión. La bioimpresión no es tan estable, es más compleja. Ahí sí que la clave cuando estamos hablando de los materiales es el material, es la propia tinta, y es ahí donde hemos hecho más labor de investigación básica. Cómo saltamos, ¿no? de esa aplicación a la medicina tiene que ver con cómo preparamos esas tintas para poder fabricarlas y que se puedan mantener y que puedan ser estables, etc. No me voy a enrollar mucho en esta parte porque creo que se me ha acabado el tiempo, pero bueno, al final una biotinta no deja de ser una mezcla entre moléculas, células, biomateriales, que lo que nos permite es dar una estabilidad a esa biotinta y que se pueda mantener en un constructo 3D. Hay diferentes también tecnologías de bioimpresión para diferentes aplicaciones médicas y, bueno, pues diferentes aplicaciones que tiene la bioimpresión en este mundo. Pues el desarrollo, sobre todo, de testado de nuevos fármacos es donde más impacto está teniendo porque es más fácil el salto tecnológico, pero sí que es verdad que el futuro pasa por fabricar tejidos, nuevos órganos que puedan ser implantables, y sí que es verdad que otra de las cosas que está más en uso ya es el fabricar modelos in vitro, ¿no? Fabricar patologías en las que podamos testar, pues, o probar o ver cómo evolucionan tridimensionalmente ciertas anomalías. Eso es el mundo de los organoides. Nosotros pedimos un proyecto de investigación a nivel del País Vasco que fue financiado para fabricar constructos cutáneos. Esto lo hicimos a través de una investigadora referente de nuestro instituto que se llama Isabel Andía, que ya trabajaba ya en temas de terapia regenerativa y patología osteoarticular vinculado a este mundo de la herida crónica y el plasma. Ahí se publicaron diferentes artículos basados en cómo la bioimpresión nos está ayudando a desarrollar terapia avanzada y se explica, ya esto lo dejo también para que podáis leer el artículo, cómo se preparan las formulaciones, se caracterizan esas biotintas, vemos la viabilidad, analizamos la propia impresión y cómo estamos generando esos patrones de impresión, cómo sobreviven esas células en esos constructos y cuál es la funcionalidad de esos propios apósitos, ¿vale? Aquí las conclusiones, pues bueno, fue que la formulación que se hace de esa biotinta pues tiene visos de poder llegar a ser algo que se pueda implantar o que se pueda adaptar para desarrollar apósitos, pero todavía queda mucho desarrollo tecnológico para conseguirlo. El futuro, la bioimpresión in situ, ¿no? Y poder imprimir todo este tipo de cosas sobre el propio paciente, ¿no? Eso sería a lo que llegaremos, no sé con cuántos años de trabajo, pero eso es en lo que está el mundo. Además de esa parte tecnológica, igual la que más costará será los aspectos éticos legales. ¿Por qué? Porque al final, ¿hasta dónde podemos llegar, ¿no? Si podemos estar construyendo a partir de nuestras células un corazón y podemos reparar nuestras anatomías, podríamos llegar a reconstruirnos o podríamos llegar a poder sobrevivir a todo lo que nos pasa en nuestros órganos, y eso pues tiene también un aspecto ético en el que se tienen que definir bien los límites que va a tener la bioimpresión y todos estos productos de terapia avanzada con los diferentes organismos que forman parte de este mundo. Ya os digo, todo eso está en un nivel llamamos de TRL, un nivel mucho más bajo, estábamos todavía en unas fases primarias.
y sí que antes de cerrar, lanzaros este mensaje, ¿no? Los ingenieros biomédicos obviamente tenemos que crecer, tenemos que ponernos en valor dentro de lo que es la sociedad y los hospitales y que la sociedad y los hospitales entiendan cuál es nuestro papel dentro de esas organizaciones. Pero obviamente tenemos mucho que decir y podemos hacer mucho desarrollo, pero también mucha práctica clínica en beneficio, ya os digo, de los pacientes actuales. Así que nada, muchísimas gracias y nada, pues les dejo un hueco para abierto a las preguntas y encantado de poder solucionar las dudas que os haya dejado. Oiga, de verdad que es muy, muy interesante todo lo que nos ha mostrado hoy. En especial no solo por la parte de impresión 3D y en general, sino también las regulaciones y cómo ha sido todo allá en Europa, que las cosas cambian, cambian Cambia muy rápido. bastante, sí, y no solo por el tiempo, sino que acá las cosas son diferentes, las leyes, la manera en la que, las tecnologías también, entonces, bueno. Ahorita pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, entonces los invitamos a prender sus micrófonos para que hagan las preguntas que tengan o que las dejen en el mismo chat y ahí las leemos. ¿Cómo fue el proceso para llegar a obtener la biotinta para la impresión 3D? Bueno, ya os digo, en este proceso han estado también mucho más mis compañeras de laboratorio. Yo me dedico más a lo que es el plástico que a la tinta, pero fue muy complicado. Fue muy complicado porque pasar de algo que se trabajaba en manual y que tenía una viscosidad X a formular una tinta que pudiese llegar a ser extruible y que se mantuviese dimensionalmente, ¿no?, en una estructura geométrica, fue complicado y realmente fue el mayor de los retos del proyecto. Ensayo, error, hasta conseguir que una viscosidad óptima para que pudiese salir de la jeringuilla y pudiese quedarse en un elemento tridimensional. Eso es encontrar ese punto. Por eso digo que el tema de las biotintas es la clave y las formulaciones de las biotintas es la clave de todo este mundo de la bioimpresión. No sé si he respondido a la pregunta. Si he dejado algo en el aire, me preguntas sin problema. Yo también tengo una pregunta. Era que en cuanto a las reconstrucciones tridimensionales que hacen de radiología, ahí todo es, o sea, como un proceso manual o las imágenes son procesadas por inteligencia artificial o de alguna otra manera. Es buena pregunta. La inteligencia artificial aquí va a tener y está teniendo un papel clave porque cada vez hay más herramientas diagnósticas inteligentes. Sí que es verdad que todas estas herramientas necesitan de una validación médica. Cada vez son más automáticas, eso nos hace hacer las cosas cada vez más rápido. Cuando empezamos con esto, un corazón, esas herramientas que utilizamos son semiautomáticas, o sea, tienen parte manual y parte automática. Muchas son herramientas que llaman de semilla. Tú localizas una área de interés y eso va buscando los colores que se parecen, es el nivel de blancos que se parece y se va difundiendo hasta donde tú permites. Pero dentro de tu capacidad visual y de tu entendimiento de la anatomía es donde tienes que empezar a definir dónde, o borrar o pintar donde esa inteligencia ha entendido que eso era anatomía de interés y donde no. Porque al final no, en la imagen médica hay ciertos errores y hay ciertos niveles que están muy mezclados. Entonces, sí, cada vez es más automático. Antes hacíamos un corazón, nos costaba 5 horas segmentarlo. Ahora, con los nuevos software que tenemos, lo podemos segmentar en 1 hora. Pero todavía esas tecnologías no son automáticas.
Vale, leo por aquí más preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es el producto que más están fabricando últimamente? Para el servicio que más fabricamos es para cirugía maxilofacial. Cirugía maxilofacial, y no solo nosotros, a nivel mundial, son las aplicaciones, cirugía maxilofacial y traumatología, dentro de esas áreas, hueso, es lo que más imprime. Mandíbula, pelvis, fémur. Ahora estamos, espero que se publique además en una de las revistas de IEQ, en Transactions in Biomedical Engineers, un artículo que hemos hecho explicando esto y dónde estamos impactando más. Y sobre todo es en la cirugía maxilofacial y la traumatología. ¿Cuáles diría que son los aspectos que se necesitan mejorar de este campo? O según su punto de vista, ¿cuáles son las deficiencias en el campo? Bueno, yo creo que hay un margen muy importante de mejora, que es la velocidad de impresión de las máquinas. Ya os decía, por ejemplo, para imprimir una cadera, el otro día para un caso clínico nos supuso 26 horas de impresión. 26 horas de impresión significa que nosotros nos vamos a dormir, la máquina sigue trabajando, pero al día siguiente te puedes encontrar que eso se ha parado a mitad de la noche porque ha habido un fallo X y que ya no llegas a la cirugía. Entonces, eso suele ser un problema grave, y cuando nos llega un caso de estos que tenemos que entregar en menos de 48 horas, pues estamos temblando, porque tenemos gente que está de guardia, viene, pasa y bueno, siempre tenemos algo de margen, pero en muchos casos no hemos llegado a tiempo porque la velocidad de fabricación todavía es lenta. Eso va mejorando, cada vez tenemos impresoras que van más rápido, pero bueno, queda mucho todavía. Vale. Consulta: inconvenientes con respecto a la seguridad sanitaria de los modelos desarrollados. Con respecto a la seguridad, inconvenientes con respecto a la seguridad sanitaria de los modelos. Entiendo que la pregunta va porque hay unas clasificaciones de los productos sanitarios que estamos fabricando. Creo que va por ahí la pregunta, ¿verdad? Hay diferentes grados o sea, los productos que fabrican es un producto sanitario a medida. Eso es lo primero, que es una clasificación específica. Y luego, dentro de eso, sí que es verdad que, por ejemplo, los modelos anatómicos para planificar una cirugía están clasificados como clase 1. Los modelos que, por ejemplo, que son guías quirúrgicas, están clasificados como clase 2A. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si el modelo lo estás usando para contarle a un paciente algo sobre lo que va a pasar, eso ya no es un producto sanitario, eso lo puedes fabricar. O si vas a entrenarte, o si vas a hacer docencia con él, eso lo puedes fabricar realmente, porque no estás interviniendo en lo que es la cirugía en sí. Sí que esto es un problema, porque al final todas esas clasificaciones hacen que todo este proceso sea mucho más estricto, y lo que hacíamos antes de una forma mucho más ágil, ahora pues tengamos que tener consentimientos informados por medio, proyectos aprobados por los comités, o hacer o pedir esas licencias y hacer todos esos papeles que os comentaba antes. Agradezco los comentarios de agradecimiento también que ponéis en el chat. Por la parte de los errores a la hora de la impresión, ¿cómo esto se corrige? O sea, ya que pasa que se imprime de nuevo, o si te das cuenta a tiempo, lo puedes corregir rápido y sigues usando el mismo modelo. No, todo eso, ¿no? Esta es otra de las limitaciones que tiene la tecnología. Cuando la tecnología va fabricando, ese error se va acumulando. Entonces, cuando o paras la impresión y empiezas de nuevo, si te has dado cuenta a la mitad, tienes que pararlo y empezar de nuevo. Esa es la recomendación, porque al final lo que vayas a tener no te va a valer. Porque, como os digo, un error abajo significa, un error de 1 milímetro abajo puede significar un error de 1 centímetro arriba, ¿no? Porque al final eso se va acumulando y va generando un error acumulativo. Entonces, es importante que si ese error lo ves en ese proceso de fabricación, se pare y empieces de nuevo. No se suele poder corregir. Lo que hacemos nosotros es un control de calidad basado en una toma de mediciones dimensionales del modelo fabricado frente al modelo origen,
Esto no deja de ser metrología, que se llama, que es un concepto que existe ya en la industria, ¿no? de fabricación. Comprobar que lo que sale tiene las dimensiones de lo que se planificó. Y bueno, pues normalmente tenemos un error que está por debajo del 2% de la dimensión origen frente a la dimensión fabricada. Depende también un poco de la tecnología, pero no, estas impresoras tienen unas resoluciones de 0,01, 0,01 milímetro como mucho, entonces tiene una resolución muy alta como para tener un error que puedas ver. Tendría que haber fallado la impresión. Vale, por aquí preguntáis más, ¿cómo se realiza el empaquetado para mantener la esterilización de las videoimpresiones previos a su uso? Aquí hay dos conceptos. Uno, la parte de videoimpresión no la hemos usado todavía en ningún paciente, o sea, la parte de impresión con células, eso no hemos dado el salto todavía a la parte humano, porque ya os digo que está en un TRL muy bajo, todavía queda mucho desarrollo, todavía falta para eso. En la parte de los modelos anatómicos, guías quirúrgicas que se usan en la cirugía, ahí sí, nosotros lo que hacemos es lo fabricamos en materiales que son biocompatibles y que están certificados para ese uso y en la central de esterilización del hospital tenemos procedimentado cómo ese material se tiene que esterilizar, en este caso lo hacemos con gas plasma, se esteriliza, se empaqueta y se sigue el proceso del hospital. Este es un paso muy importante porque a veces estas esterilizaciones se hacen con autoclaves o con elementos que tienen los laboratorios de investigación y eso no debería de valer para un uso clínico. Todos los hospitales tienen sus centrales de esterilización y son los encargados de comprobar que todo lo que llega de fuera llega limpio al quirófano y pasa por sus centrales. Por lo menos aquí en el País Vasco lo hacemos así. Vale, nada. Nada, gracias a vosotros, que veo también mensajes de agradecimiento por los avances. No sé si en las respuestas me dejo algo, me preguntáis sin problema, que para eso estamos. Y nada, un placer, la verdad. Disculpe, doctor Rubén, Sí. yo tengo una consulta. Bueno, en el caso de una fractura de caderas, que es una lesión bastante grave que inclusive puede llevar a la muerte a un paciente, me llamó bastante la atención lo que usted comentó acerca de la reconstrucción óseas preconformadas de placas. ¿Esto puede ayudar a lo que son las fracturas de cadera o hay otro método? Sí, es directamente para ese tipo de patologías en las que hay una fractura ósea, una fractura de la cadera. Lo que conseguimos con esto es personalizar el doblado de la placa para el paciente antes de la cirugía. Esas placas ya se llevan dobladas para ese paciente y para esa cirugía. Y cuando la cirujana entra a ese quirófano y hace la incisión para llegar a esa pelvis, únicamente tiene que meter ese elemento, esa placa doblada, se coloca en el sitio y se atornilla. No tiene que volver a sacarla, doblarla y ajustarla en base a la anatomía del paciente, porque ya lo ha hecho antes con el modelo 3D. Antes sí que lo tenían que hacer, tenían que entrar y salir con un fantoma, entrar y salir con un fantoma, y eso lo hacían muchas veces, y eso suponía un riesgo muy alto porque podías tocar una arteria y son arterias en las que pues eso es vida o muerte. Y bueno, pues esto supone un avance también porque el tiempo en el que están abiertos los pacientes también influye en su mejora posterior y bueno, pues en eso ayuda también la tecnología. Creo que ahí, y sobre todo en el área en el tema de pelvis, es donde la tecnología tiene un mayor impacto o que se puede medir mejor. Vale, aquí te leo. ¿Cuántos son los casos de cirugías en las que se requieren los modelos y hay un error? Vale, pues cuando hay un error en la fabricación, ¿no? ¿Cuál es el plan B? Pues a veces tenemos plan B y a veces no. Cuando ponemos a ver, la suerte que tenemos es como que como tenemos un cierto recorrido en esto, tenemos diferentes máquinas.
Entonces, nosotros cuando ponemos una pelvis, por ejemplo, en este caso, que son las que más guerra nos dan, ponemos la pelvis, vemos cómo va fabricándose en las 3-4 primeras horas. Si esa base, porque la clave es la base, como os digo, si esa primera base se está haciendo bien, normalmente no suele fallar. Pero esas primeras capas son clave. Entonces, si eso vemos que ya empieza a fallar, hay a veces que lo que hacemos es ponerlo en 2 máquinas o lo imprimimos o lo partimos y lo hacemos en 2 máquinas a la vez para por lo menos tener una parte que sea la clave del proceso y luego la suplementaria, que también puede ser importante, pero si por lo menos que llegue solo media parte que sea la más importante. Eso es lo que solemos hacer cuando vemos que algo está fallando. Pero la verdad es que en esos casos tenemos poco margen. Aquí la clave es que tener unos equipos maduros, unos equipos potentes que no fallen. Si queremos hacer clínica y queremos utilizar esas anatomías de esa manera, no pueden fallar las máquinas. Al inicio de la presentación había mencionado algo de un esternón y costillas de titanio. Sí. ¿Eso se imprime así en titanio o se saca un molde? No, se imprime en titanio. Hay unas máquinas que la tecnología es SLS, es un sintetizado selectivo por láser, se llama, y lo que hay es una cama que es un polvo de titanio y hay un láser que lo que está haciendo como una especie de microsoldadura. Ese láser va solidificando o haciendo esas microsoldaduras del titanio y va fabricando en 3D en titanio. Entonces, con eso conseguimos, pues en nuestro caso hemos fabricado, por ejemplo, una mandíbula de un paciente, sí que se hizo en titanio y eso es el único elemento que hemos hecho así a fabricación de prótesis a medida en titanio, es el único que hemos hecho, que se parece mucho al de las costillas. Sí que es verdad que ese tipo de elementos son muy caros e impactan mucho en las cirugías, el coste que supone es muy alto y también hay que baremar si el coste-beneficio que supone ese tipo de tecnologías. Seguramente se vaya abaratando, pero ahora mismo hablamos de unos costes muy altos y no suponen tanto beneficio para el paciente. ¿Y solo se usa titanio o se usa otro tipo de metal? Bueno, para fabricación en metal es con titanios porque tienen grados médicos y al final también ese tipo de materiales son los que están validados para que puedan quedarse luego dentro del cuerpo. Otro de los materiales que tiene biocompatibilidad y tiene buen comportamiento es el PIC. Y ese es el que también nos enseñaba de un cráneo hecho en PIC y bueno, también es un material una tecnología bastante cara, pero bueno, son los 2 grandes materiales que se utilizan para elementos de prótesis que se queda ya en el cuerpo. ¿Y fibras de carbono o algún material así sintético no se utiliza? No, aquí hay unas empresas que se dedican a esta parte de de fabricar ahora ahí lo diré, se me ha ido el nombre ahora. Bueno, en estos materiales que están apareciendo nuevos, es un tipo fibra de carbono. Ay, joder, se me ha ido el nombre ahora, perdonar, ¿eh? No, pero bueno, es un material que es tipo fibra de carbono y que tiene componente también de biocompatibilidad, además de poder conducir señales eléctricas y tal. Y bueno, pero no han llegado a dar el salto a lo que es la clínica, más allá de proyectos igual de investigación más in vitro, animal. De momento, que yo sepa, no han dado el salto a esos elementos ya de fabricación o de implantación en persona. Ahí se me ha ido el...
¿Tenéis alguna? Aquí te veo por aquí más. ¿Cuál es el impacto ambiental de estos materiales? Bueno, esto es una pregunta también muy interesante en la que se está trabajando también mucho. Es cierto que estos materiales, hay muchas empresas que están trabajando en cómo reciclar el material, cómo volverlo digamos, a disolver para generar otra vez material y que pueda ser reciclable, pero aunque lo han conseguido y generan otras bobinas y tal, luego esa bobina que sale es bastante de mala calidad, la impresión luego cuesta. Entonces, bueno, pues esa economía circular todavía no está muy clara. Entonces tenemos elementos que no son reciclables, que van al contenedor habitual, y además tenemos otra doble vertiente, y es que lo que estamos fabricando forma parte de la historia del paciente, forma parte de su imagen y no podemos tirarlo a una basura. Es como si estuviésemos tirando una radiografía. Entonces, lo que hay que destruirlo como una prueba médica más. Entonces, eso también tiene que tener unos procesos de eliminación o almacenarlo y registrarlo como una prueba clínica del paciente. Pero sí que es verdad, por eso también decía que hay que entender dónde las aplicaciones tienen un interés o una utilidad, porque esto no es imprimir por imprimir y no es la idea de que estemos imprimiendo todas las anatomías del cuerpo simplemente pues porque queda muy bonito. En general, la tecnología de impresión 3D no podría quedar obsoleta en un futuro. O yo no sé, algún proceso para controlar imágenes en 3D sin necesidad de imprimir o cosas así. Sí, de hecho, a ver, sí y no. Nosotros hemos hecho alguna prueba ya con realidad virtual, con realidad aumentada y trasladando esta imagen a esas gafas y no tener que imprimirlo, ¿no? Pero como os decía al principio, también por eso lo contaba, el meter esa variable del tacto nos está enseñando que estos modelos tienen mucho impacto. Y hasta que el clínico no lo toca, no se da cuenta de las dimensiones, de las profundidades, y eso si lo seguimos metiendo en unas gafas, seguimos perdiendo. Sí que es como queda muy chulo y sé que hay mucha gente que está haciendo esto y que trabaja mucho en esa parte de la realidad aumentada y tal, pero nosotros lo que hemos probado y tal, más allá de algo de desarrollo y tal, no lo vemos nada claro. Como práctica clínica, como ayuda de verdad para una cirugía. Bueno, doctor Rubén, aquí me llegó una pregunta, mensaje directo, y dice: mientras se realizaban las investigaciones y las pruebas, ¿el factor económico fue un motivo por el cual se extendió el tiempo previo del uso oficial? No del todo. Entiendo que lo decís por la curva que he enseñado de las peticiones. No del todo. Como os decía, al final, esto además tiene una componente de cambiar la forma de hacer o la forma de operar o la forma de planificar. Esto parece una tontería para los que estamos trabajando como tecnólogos, pero es una de las claves. Yo cuando llegué con esto me acuerdo que llevamos el modelo y lo primero que me decían los clínicos era que esto era para malos cirujanos, porque al final, lo que os decía al principio, ¿no? El cirujano al final tiene esa parte de arte, ¿no? De experiencia y de capacidad, ¿no? Artística un poco, de que vaya a la cirugía y con sus manos es capaz de solucionar una cosa que otros no hacen, incluso otros cirujanos que se dedican a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando metes tecnologías de este tipo, parece como... me acuerdo cuando hicimos la primera guía quirúrgica, que era, no, es que es para malos cirujanos porque si le tiene que decir por dónde tiene que cortar y no lo sabe él, digo, bueno, antes también hacíamos rectas sin regla, ¿no? Y había gente que era
que era buenísima y le salía súper recta, pero otros que le salía un poco torcido. No pasa nada por usar una regla, ahora todos lo usamos y no eres menos artista porque uses la regla. Entonces ese cambio de pensamiento es algo en lo que tenemos que trabajar también y es en lo que ha ido impactando eso poco a poco. Hemos ido enseñando lo que la tecnología aporta y cómo ayuda y poco a poco pues la gente lo ha empezado a usar más y más hasta que se acostumbra y forma parte de su día a día. O sea, de hecho hay cirujanos que nos dicen que ellos ya no operarían sin el modelo 3D. Entonces, conseguir eso cuesta tiempo. No es solo un tema de que tengas las máquinas o tengas dinero para comprarlas, no. Es que tienes que trabajar en cómo cambiar esas mentes. Bueno, muchas gracias por contestar todas nuestras dudas. Creo que ya con esto podemos concluir con la sesión de preguntas y vamos a estar mandando la encuesta de satisfacción. Vale, perfecto. Pues nada, me gustará saber cuánto os ha gustado, porque siempre tener ese feedback es importante y nada, pues agradeceros también el estar aquí hoy y nada, pues que vaya todo bien en vuestra carrera profesional también. Aquí tenéis el contacto también si necesitáis cualquier cosa. Antes de que terminemos, si podía dejar de presentar para hacer la entrega de certificado y eso. ¿Cómo? Si podía dejar de presentar para yo, Ah, sí, perdona. así, para hacer la entrega de certificado y eso. Ya va. Listo, creo que ya lo están viendo. Entonces, bueno, muchas gracias por prestarnos su tiempo para darnos este webinar. Muy interesante todo. Entonces le hacemos entrega del certificado por expositor y participación. Esto ahora se lo mandamos por su correo para que lo tenga. Y, y bueno, ya muchas gracias de nuevo. Y no sé, el contacto que nos puso eso de que es... Os digo, es el correo. El correo es con el que hemos estado hablando, sí, y el contacto es el que tenéis. Agradeceros también este certificado. Bueno, creo que ya llegamos a la sesión de foto grupal, así que los invitamos a encender su cámara y pues le daremos unos minutos para proceder a tomar la foto. Tomaremos la foto, sonrían, 1, 2 y... Una segunda foto, sonrían, 1, 2 y... Muchísimas gracias. Vale, gracias a todos. Un placer.